Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy te traigo un tema que, si bien no es de One Piece, está muy relacionado con nuestra amada serie. Y es que la editorial Shueisha aplicó una censura sobre el contenido de One Piece en Twitter, nunca antes vista. Por lo menos eso es lo que creíamos, hasta que ayer Arthur de Library Ohara nos diera un poco de luz a tan controversial asunto. Bien, no hagamos la espera más larga y arranquemos. Iniciemos con un poco de contexto. Hace algunos días, para ser más exacto, el pasado 7 de enero, Shueisha fue tendencia en Twitter a nivel mundial. Lo malo es que no fue por ninguna razón positiva, pues el día inició con varias cuentas de Twitter relacionadas con las obras que se publican por la editorial con strikes, y algunas cerradas por infringir los derechos de autor de algunas de estas obras, dígase One Piece o Dragon Ball, por decir algunos ejemplos. Esto alarmó a toda la comunidad de anime y manga en general, no solo los fandoms de las obras antes mencionadas, pues lo extraño de esta oleada de reportes no se hizo esperar, ya que no solo el contenido con paneles del manga o fotogramas de los animes, que en cierta medida y sin agregar el valor a esos extractos se pueden considerar como que sí infringen los derechos de autor. Bueno, el caso es que incluso memes, GIF y hasta cosplays fueron denunciados. El incidente rápidamente pasó de una cuestión de derechos de autor a una censura que atenta contra la libertad de expresión. Como era de esperarse, los sitios web que se dedican a reportar lo que pasa en el mundo del anime, más pronto que tarde comenzaron a culpar a Shueisha, pues sin duda se convirtió en una locura que no beneficiaba a nadie. Ante la falta de respuesta de la editorial, las teorías rápidamente comenzaron a formarse. La más notoria y difundida sin duda fue que estos reportes en efecto fueron hechos por Shueisha. Sin embargo, ninguna persona los realizó, sino que un sistema automatizado fue el encargado de realizar estos reportes. Pero lo extraño de este caso continuó aumentando con el paso de las horas, pues incluso un colaborador oficial de Dragon Ball vio comprometida su cuenta de Twitter, a pesar de tener los debidos permisos para utilizar la imagen de la obra. La editorial hizo caso omiso de esto y le metió un strike, hecho que sorprendió y extrañó a todos los que estaban siguiendo este acontecimiento en Twitter, pues resultó muy extraño que incluso se viera afectado un colaborador oficial de Dragon Ball. El silencio del editorial y más puntos cuestionables que continuaron pasando hicieron que la versión en donde Shueisha era la responsable se pusiera en duda. Para terminar esto rápido, la incertidumbre sobre lo que pasaría con todo el contenido relacionado a las series que maneja la editorial tuvo a todos los fandoms preocupados por varios días. Hasta el día de ayer, que Arthur de Library Ohara dio luz a este asunto mediante un comunicado de 7 páginas, en donde nos relata cómo fue lo que pasó con lujo de detalle. Si sabes inglés y quieres leerlo, puedes pasarte al Twitter de Arthur. Ahora, si no sabes inglés o simplemente te da pereza leer tanto texto, te lo resumo. Después de relatar su parte de cómo se vio afectado por esta oleada de strikes, Arthur comienza a hablar sobre las inconsistencias de estos reportes y lo fraudulento que fueron, dando las pruebas y argumentos que pudo recolectar para demostrar que en realidad todo esto no fue hecho por la editorial, sino por alguien que se hizo pasar por ellos. Entre algunas de estas pruebas estaban que la información de contacto era falsa. La dirección física de la editorial no es la que se presenta en los reportes de Twitter y la evidente falta de manejo del japonés. En fin, Arthur habla de un cúmulo de pequeños puntos sospechosos que, como conclusión y casi sin lugar a dudas, dejan en evidencia que el responsable en realidad no fue la editorial. En la siguiente parte habla sobre un posible culpable de todo, y si bien no menciona un nombre, sí nos dice que esta persona cumple a toda regla con el perfil de un acosador, pues no solo fue el encargado de este incidente que alarmó a toda la comunidad del manga y anime, sino que además ya tenía un historial de acosar a algunos streamers y creadores de contenido. En concreto nos relata cómo este chico acosa a un streamer de Twitch con un modus operandi muy similar, al presentar reportes de derechos de autor de una forma fraudulenta en contra de la chica.
Este supuesto acosador tenía como meta presionar a la chica para que se convirtiera en su novia. Y digo supuesto por no meterme en problemas, pero solo hace falta ver lo que hizo para tenerlo claro. Volvamos al tema. Después de comparar los métodos y algunos pequeños detalles más del actuar de este chico con los reportes que se efectuaron en las cuentas de Twitter, el pasado 7 de enero se llega a la conclusión de que es casi un hecho que este supuesto acosador sea quien causó tanta preocupación en la comunidad de fans del anime. En resumen, hasta ahí es lo que cuenta Arthur en el comunicado de 7 páginas. Bien, dejando de lado lo asqueroso de la actitud de este tipo, que es un acto reprochable, y por favor no lo imites ni hagas nada similar. Pero bueno, yo sé que tú no harías eso, así que continuemos. También tenemos el punto que probablemente molestó a los que consumen contenido relacionado al anime y al manga. Esta censura excesiva que sucedió en Twitter de momento no parece estar relacionada con ningún ente oficial que ejerza los derechos de autor de las obras de las que hablamos. Así que todo seguirá igual para los creadores de contenido y consumidores, por lo menos de momento, ya que es cierto que se aprobó una ley en Japón que entraría en vigor en enero del 2021 y ya estamos en esa fecha. Esta ley es sobre los derechos de autor y era básicamente que se perseguiría con más énfasis a quienes contribuyan con estos actos ilegales. Sin embargo, seguiría siendo permitido el uso justo de las imágenes. En fin, si tenemos más información sobre todo esto, te lo haré saber en un próximo video. Tal vez venga tarde con este tema, pero no quise hablar de esto hasta que tuviéramos algo más claro. Si hubiese hecho un video antes, probablemente atacaría a la editorial, pues al principio todo eso en Twitter parecía una verdadera locura. Bueno, en realidad lo mencioné hace unos días, pero fue en la pestaña de comunidad del canal y era exclusivo para miembros. El caso es que ya tenemos algo más de información y es de Arthur, que se puede considerar una fuente fiable de información. Y casi lo olvido, Arrow Hernández. Hermano, espero que estés viendo esto. Lo prometido es deuda. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Y para los nuevos por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y claro, si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Y por supuesto, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, que de momento solo es Twitter. El link lo encontrarás en la descripción del video. Ahora sí, terminado el spam, es hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.